marrón. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio. El tema de hoy se llama la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, hermanos. Un tema muy importante. Esperamos en el Señor que nos pueda Él, pues, aclarar este tema. Es algo del cual todos estamos viviendo. El cristiano está todos los días en batalla, en guerra espiritual, hermanos. ¿Y saben cuál es el peor enemigo del hombre, del cristiano? Él mismo. Él mismo. Tiene tres con los cuales está peleando. Uno es el mundo que nos rodea. Dos, Satanás. Y tres, que es el que más muchas veces nos vence, es nuestra propia carne. ¿Sí? Por eso, las grandes batallas, difíciles batallas que muchas veces el cristiano no puede ganar. Pero esperemos que hoy el Señor nos aclare bien un poquito referente a este tema. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos las formas, las condiciones o lo que Dios nos da para vencer a la carne. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Desde este punto vamos a ver cómo hay total diferencia entre uno y el otro. Y dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Ok. ¿Y qué es la carne, hermanos? Hablando espiritualmente, hermanos. No es lo que tocamos, esa no es la carne de la cual el Señor está hablando. ¿Sí? Abreviado en forma sencilla, la carne es la naturaleza humana sin Dios. Esa es la carne, hermanos. Todo hombre o mujer que vive sin Dios. Pero también quiero que sepan que la carne es pecaminosa, no obedece a Dios, no puede conocer a Dios, no puede agradar a Dios, y la carne no puede mejorarse. Por eso muchas veces la gente que está viviendo en problemas, necesidades, conflictos, aflicciones y tantos vicios que aquejan en el mundo, no pueden resolver sus problemas, no pueden arreglar su vida. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta hacer el bien, porque la carne no le gusta caminar rectamente. Entonces la carne quiere pecar y pecar y pecar y pecar, no se sacia de pecar. Y entre más conocemos del pecado, más queremos. Es como las adicciones, ¿verdad? Entre más conocemos el pecado, más queremos conocer más y más y más. Esa es la carne. Esa es la realidad de la carne. Eso es lo que nosotros como carne queremos hacer. Todo lo que no corresponde a las cosas de Dios. ¿Sí? Por eso cuando a alguien le invitamos, decimos, acércate a las cosas de Dios. Él te va a ayudar a todos los temas relacionados con los que tú estás viviendo en este momento, conflictivos. Decimos, sí quiero acercarme a Dios, pero es que tengo todavía cosas que no he podido dejar.
Y cuando yo las deje, entonces ahora sí me voy a buscar de Dios. Pero resulta que estando en el mundo y viviendo en la carne, nunca vamos a dejar esas cosas. Porque no hay quien ayude cuando estamos viviendo en este mundo perdido. Hay agrupaciones que se acercan y nos quieren ayudar, pero al fin terminan diciendo que necesitamos a un Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de que el hombre cambie en sus fuerzas si no tiene a Dios en su vida. Y necesitamos anhelar, buscar de Dios para todo lo que necesitemos. No hay otra manera de poder llegar a Dios, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vino la carne? Bueno, desde Adán y Eva, en su rebeldía y desobediencia. Desde ahí venimos todos, ¿verdad? Y aunque vino el diluvio, aún lo que quedó de los que sobrevivieron en el diluvio, de ahí venimos todos. Entonces, después de la rebeldía y la desobediencia de Adán y Eva, vino la maldición sobre toda persona. A veces queremos, cuando vemos a un niño pequeño, pues no tiene tanta maldad, pero ya la simiente del pecado está en él. Y a veces vemos sus comportamientos de los niños, ¿verdad? ¿Por qué es tan berrinchudo? Nadie le ha enseñado que sea así, ¿verdad? ¿Por qué se enoja y grita y patalea? ¿Por qué cuando está enojado te saca la lengua o te pellizca? Pero si yo no le he enseñado eso, no te espantes, hermano, simplemente que él trae las simientes pecaminosas. ¿Por qué? Porque desde la desobediencia de Adán y Eva vino esa maldición. Y a partir de ahí todos descendimos de esa simiente del pecado. ¿Qué sucede cuando la carne gobierna en nosotros? Es como una máquina de pecados, de deseos y concupiscencias. Cuando la carne domina al hombre, está lleno de pecados y deseos y concupiscencias. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo del 20 al 23. Y miren lo que dice el Señor. Marcos 7, versículo 20 al 23. Para que podamos comprender, ¿sí? Es que necesitamos conocer a la carne, hermanos. Porque la carne siempre ha estado ocupando nuestras decisiones y nuestros pensamientos y nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Necesitamos conocer a ese enemigo, ese primer enemigo que tenemos todos los cristianos. Porque si no lo conocemos, ¿cómo podremos combatirlo? Por eso es bueno escudriñar cada día más y más por qué la carne actúa de esa manera. Y dice así, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. No es lo que entra lo que contamina al hombre, dice, sino lo que sale del hombre. ¿Sí? Y luego dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso le decía yo que es el peor enemigo del hombre, es él mismo. Su propia carne es
el enemigo número uno del hombre. Por eso la grande necesidad de nosotros buscar de Dios, porque si no buscamos de Dios, ¿cómo podremos librarnos de esa carne que está llena de contaminación? Está llena de inmundicia y de pecado. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19, para que conozcamos más de esta carne pecaminosa. ¿5? 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la carne, hermanos. Y esas son sus obras. Si nos escudriñamos, todos nos escudriñamos, veremos realmente cómo estamos delante del Señor. El mismo cristiano está en grande lucha, queriendo vencer a la carne. ¿Y cómo podremos vencer? Si ya vimos que la carne es poderosa. Déjenme decirles, el cristiano cuando va al arrepentimiento y pide perdón, Dios perdona el pecado cometido, ciertamente. ¿Sí? Pero Él no quita de nosotros los deseos y concupiscencias. Están presentes ahí. Solo que están ahí esperando si tú los vas a usar o no los vas a usar. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Desde el momento que nosotros somos perdonados y justificados, Dios quita de ti ese espíritu demoníaco, ese espíritu maligno, lo quita de ti y te pone un espíritu nuevo. Más aún, ¿sí?, el Espíritu de Dios en tu vida. Y es la única manera en la cual nosotros podemos combatir a la carne. Si el Espíritu de Dios no está en el hombre,
no hay manera de poder vencer a la carne. ¿Sí? Y por eso el hombre llega un momento que dice, ¿cómo es posible que yo no pueda salir adelante? ¿Por qué a mí me ha pasado todo esto en mi vida? ¿Por qué mi familia desintegrada? ¿Por qué los divorcios? ¿Por qué mis hijos se fueron a la maldad? ¿Por qué mis hijos están llenos de vicios? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué no me funcionan las cosas que yo pongo en proyectos, mis planes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y a veces le echamos la culpa a Dios. ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué me hiciste si me hiciste nada más para que yo sufra en esta vida? Y no encontramos respuestas, porque en el mundo no hay respuestas para nuestros problemas, para nuestras necesidades. La única manera que nosotros podamos poder tener respuestas y soluciones a nuestros problemas se llama Jesucristo. Amén. Y sin Él nada podremos hacer. Y necesitamos de su Espíritu Santo, porque de otra manera siempre seremos vencidos. Si el cristiano con dificultad está buscando llegar a la meta, porque está en sus luchas constantes cada día. Y quiero comentar también, dentro de las obras de la carne hay cosas que hay obras de la carne que son visibles, que muchos de nosotros podemos quizá apaciguar, ¿verdad? Quizá alguien pasó por el alcoholismo, por poner un ejemplo nada más, no estoy diciendo ni señalando a nadie, por poner un ejemplo. Y deja de tomar, ¿verdad? Y dice, no, pues yo ya no tomo, yo ya decidí no tomar. Y ahora en adelante, ahora va a cambiar toda mi vida. Pero yo he visto experiencias de familias que dicen, sí, dejó de tomar, pero ahora fuma como tren. Y agarró un carácter que nadie lo soporta. Quisiéramos mejor que volviera a tomar, porque como era antes, por lo menos era más tranquilo. Pero ahora dejó de tomar y cambió para peor. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Que muchas veces quitamos lo visible, pero ocultamos lo que no se ve. Y aquí mismo las obras de la carne lo está diciendo cuando dice, enemistades, en el 20, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, donde dice envidias, ¿sí? Son obras de la carne que no se ven, están ocultas, pero dentro de nosotros estamos generando muchos conflictos y problemas dentro de nosotros. ¿Y saben cuál es el peligro de esto? Que es como un cáncer, ese tipo de obras de la carne, que nos está carcomiendo por dentro cada día de nuestra vida y se está extendiendo más y más y más. Y ustedes saben que el cáncer, conforme va avanzando, si no es curado a tiempo, el fin del cáncer es que va a matar a la persona. Ahí va a terminar la persona, porque no lo detectó a tiempo y porque no lo llevó a la cura a tiempo. Y muchas veces así sucede en las obras de la carne que se ocultan. ¿Cuánta gente guarda rencor, resentimiento, dolor, amargura? ¿Verdad? Y ahí está guardado y le está carcomiendo por dentro porque no encuentra paz en su vida, porque no encuentra solución a los problemas. Y ese es un gran problema para el hombre y mujer, aún para el cristiano que ya tiene el Espíritu de Dios.
¿sí? Si no se libra de todos ese tipo de tentaciones, todo el tipo de concupiscencias en su vida, no podrá avanzar. Y ya lo dijo el Señor, ¿sí? Si esas obras viven aún en tu vida, no podremos entrar al reino de Dios. No podremos. Todos queremos entrar al reino de Dios, pero no podremos. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene cavidad en el reino de Dios. Eso debe quedar bien claro, hermanos, ¿sí? Por eso el Señor no se equivoca cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que luchar constantemente para vivir apartados del pecado, lejos del pecado. Y ya estamos viendo lo que acabamos de leer, qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que muchas veces practicamos. Y casi a diario lo estamos viviendo y practicando. Pero cuando el Espíritu está, entonces todas estas cosas nos las hace ver. ¿Sí? Por eso el hombre necesita a Dios en su vida, para que pueda él ver lo que le está haciendo mal a él mismo. Porque cuando estamos en pecado y no tenemos a Dios en nuestra vida, no logramos ver nuestro pecado. Vemos el pecado de los demás, pero el nuestro no lo podemos ver. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y entra a nuestra vida, entonces nos muestra cómo estamos delante de Dios. Y Él es el que a partir del momento que esté con nosotros nos va a ayudar. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿cuál es lo que nos ayuda a que esto en la carne muera? Bueno, primeramente el perdón, ¿sí?, de nuestro Dios, para que la carne sea crucificada juntamente con Cristo. Y ya Él no tenga, o la carne ya no tenga más poder sobre nosotros. Pero si aún la carne no muere y no es crucificada, seguirá viviendo en nosotros y seguirá haciendo de nosotros lo que Él quiere o lo que la carne quiere. ¿Ven por qué ahora, si nos preguntamos, ahora entiendo por qué todo esto me está pasando? Y no sabía yo cómo resolver, no sabía yo qué hacer, por qué me está pasando a mí tantas cosas. Bueno, porque la carne está obrando en tu vida y ella es la que está dominando sobre de ti. ¿Sí? Y como nosotros le obedecemos a la carne, somos esclavos de la carne y no tenemos oportunidad para cambiar nuestra vida. Y no olvidemos, cuando vamos a Dios y cuando pedimos perdón y cuando llevamos a Cristo, la carne va crucificada y se queda ahí. Pero los deseos y las concupiscencias no se pierden. Porque a veces muchos de nosotros nos confundimos y decimos, bueno, pero si ya Dios me perdonó, Dios me justificó, ahora tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me ayuda, ¿por qué sigo teniendo los mismos deseos de antes? Porque están presentes las concupiscencias que tenía antes de que fuera yo perdonado. Porque Dios te perdona, pero el deseo y la concupiscencia está presente. Y de ahí tú vas a tomar la decisión de seguir haciéndolo otra vez o ya no.
esas no son quitadas, ¿sí? Lo que Dios, cuando Dios te da a su Espíritu Santo, lo que hace es que ahora vas a tener quien te ayude a soportar cuando vengan los deseos y las tentaciones. Vas a tener quien escudriñe tu corazón cuando cometas un pecado o un error, y te va a mostrar y te va a enseñar que eso que estás haciendo es incorrecto. Porque cuando el hombre vive en pecado, con liberalidad lo hace, peca sin ningún problema. No hay nada que le frene. Pero cuando el Espíritu está en el hombre, entonces Él es el que está todos los días escudriñando y marcándote qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para tu vida. Pero el hombre sin el Espíritu de Dios no podrá jamás vencer. Ahora, ¿qué es el Espíritu de Dios? Bueno, es la tercera persona del Padre. Es el don de Dios que habita en el hombre cuando viene la conversión. Juan 14:16. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el que habita en el hombre cuando viene la conversión. Juan 14:16. Y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa de Cristo a todos los creyentes. ¿Sí? Se fue Cristo, vino a la tierra, cumplió su propósito y regresó al Padre. Y hizo una promesa a sus discípulos y a todo cristiano, ¿verdad? Él se iba a ir, dice, pero yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es, ¿sí? Lo que Dios hace cuando viene la conversión en el hombre, ¿sí? Primeramente quita ese espíritu de maldad y ahora te pone un espíritu nuevo, ¿sí? Y ahora también te pone el Espíritu de Dios, y ese va a obrar en ti y es el que te va a ayudar ahora en esa batalla constante, diaria, entre el hombre y entre la carne y el espíritu. Quiero decirte 3 señales, pero antes te quiero decir cuáles son los frutos del Espíritu. Porque así como necesitamos conocer a la carne, necesitamos conocer cuáles son los frutos del Espíritu. En Gálatas, volvemos a Gálatas 5:22. ¿Sí? Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que gobierna en ti? ¿Las obras de la carne o las obras del Espíritu? Ahora, si tú me dices, hermano, yo quiero que el Espíritu y los frutos del Espíritu siempre estén presentes en mí, yo quiero verdaderamente. Pero las circunstancias, las condiciones me provocan y yo por eso todo el tiempo caigo en tentación y en pecado. Pero no debe ser así, hermanos. Quiero leerles, mire, vamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7. Versículo 18 al 20. Romanos 7, versículo 18 al 20. ¿Sí? Dice así, Romanos 7, versículo 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa es la razón por la cual nosotros estamos todo el tiempo cometiendo fallas y errores. ¿Sí? Por eso la necesidad de que el Espíritu esté luchando contra la carne, porque es la que produce la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu es el que lucha contra la carne, ¿sí? Y es la que produce, ¿sí? El Espíritu es el que produce la vida de Cristo en nosotros. Es la única manera de poder vencer, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y aunque la carne quiera pecar, aunque la carne quiera satisfacer sus deseos, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y debemos buscar al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que nos ayude a poder vencer a la carne. ¿Sí? Solos no podremos. ¿Sí? La única ayuda es el Espíritu Santo de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora vamos ahí mismo al capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 al versículo 6. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Aunque la carne quiere pecar, el Espíritu nos ayuda para no caer en tentación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es lo que quiere la carne? Pues la carne quiere mentir, quiere tener celos, egoísmo, envidia, borracheras, orgías, ¿sí? Quiere droga, quiere bailes, quiere películas 3X, ¿sí? Quiere destruir la vida de la persona. Esa es la carne, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu? El Espíritu quiere librar la alma de esta persona. Y quiere estar en paz, quiere amar, ser benigno, bondadoso, ¿verdad? Ayudar a todos los demás. La carne no quiere orar, no quiere orar. La carne no quiere ayunar, ¿verdad? La carne no quiere leer la palabra de Dios. La carne no quiere hacer buenas obras. No quiere. Y eso es todo lo que el Espíritu sí quiere hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar del Espíritu de Dios para que nos ayude a poder vencer. ¿Sí? Para que podamos vencer. Porque nosotros, si queremos vencer, no vamos a poder solos. ¿Sí? Pero el Señor ya nos dijo, ¿sí?, que en Él, en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no debemos permitir que, aunque los deseos y las concupiscencias estén presentes, no debemos permitir que nos vuelvan a dominar, sino debemos decirle no, en un no rotundo, un no radical, un no de que no tienes ninguna oportunidad. Pero miren, no nos vaya a pasar, hay un pasaje de la palabra, no lo vamos a leer, pero les voy a comentar. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre va a Dios y es perdonado, le saca ese espíritu de maldad, ese espíritu maligno, ese espíritu demoníaco sale del hombre, ¿verdad? Pero no muere. Dice que sale y anda vagando, ¿sí?, en lugares secos. Y de repente dice, no hay dónde entrar. Voy a regresar a mi casa, dice ese espíritu. Y va y busca a esa persona de la cual fue limpiada por nuestro Señor. Y dice que la encuentra vacía y desordenada. Perdón, vacía y ordenada. Pero la encuentra vacía. ¿Por qué la encuentra vacía? ¿Por qué? ¿Qué se entiende ahí cuando dice que la encuentra vacía? Es el hombre que no ocupó su vida para agradar a Dios, que no la llenó de la presencia de Dios, que no buscó en la palabra de Dios, que no buscó el servirle a Dios, de los dones y talentos que Dios les dio, no los usó, los guardó y los tuvo ahí y no hizo nada. ¿Y saben qué dice ese espíritu? Entraré nuevamente a ella, dice. Pero no solamente dice que ahora va a traer 7 más peores que el primero. ¿Se imaginan si teníamos uno y ese nos traía arrastrándonos? Ahora van a ser 7 más el que teníamos 8. Y dice que los otros 7 que llegaron van a ser peor que el primero. Imagínense, hermanos. Entonces dice, el estado espiritual del hombre será peor que el primero. Entonces, con tiempo el Señor nos está avisando. ¿Por qué? Porque sabe el poder que tiene la carne sobre el hombre, ¿sí? Y que podemos ser vencidos fácilmente. Por eso es la necesidad de que ese cuerpo limpio, ese cuerpo y ese corazón que ya fue limpiado con el perdón del pecado, sea ocupado y que el Espíritu de Dios esté haciendo mucha obra en nuestra vida.
No puede estar nuestra vida cristiana sin hacer nada, sin obrar, sin servir, sin buscar de Dios todos los días de nuestra vida. Porque el peligro está latente de que pueda nuevamente regresar ese espíritu de maldad y vuelva a habitar en nosotros. Y entonces, ¿cómo podremos regresar? Ahora entienden por qué muchos se han ido, muchos hemos conocido, hermanos, muchos que buscaron de Dios y eran fervientes en las cosas de Dios y los creíamos como hermanos arriba, y se fueron, y muchos ya no regresaron, porque ese es el peligro, el que se va lo atrapa el mal, pero ya no es el único espíritu que se fue, sino ahora 7 más y 8. Y entonces dice la palabra, pasa como el proverbio dice, ¿sí? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo. Se oye horrible, hermanos, pero muchas veces lo vemos y son realidades en los cristianos. Y al mismo tiempo, queremos que este conocimiento se dé a todas las personas, los que son cristianos y los que no son cristianos, que estén preparados y que si buscan de Dios de todo su corazón, cuando uno toma la decisión de buscar a Dios es para toda la vida. No hay vuelta atrás. El paso dado, decidido, es para nunca más volver atrás. ¿Sí? Porque verdaderamente el que entiende la vida del cristiano es lo mejor que nos pudo haber pasado, el haber conocido a Cristo y el tener su espíritu dentro de nosotros. Ya lo hemos entendido y el que lo entiende verdaderamente vale la pena ahora poder vivir en esta tierra. Ahora hay un propósito verdadero en esta tierra. Cuando no tenemos a Dios, ¿cuáles son nuestros propósitos? Pues queremos cosas materiales, casas, autos, negocios, y entre más tengamos, creemos que más vamos a encontrar la felicidad. Triste realidad, ¿verdad? Hay 3 señales de que el Espíritu Santo está en nosotros. Primero, paz interior profunda. Paz interior profunda. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que nada ni nadie fuera de este mundo puede quitarnos la paz que Dios nos dio. Puede haber muchos problemas, muchos conflictos, muchas aflicciones, pero a mí ya Dios me dijo: vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces mi paz es Cristo, y si tengo un problema, por muy alto que esté, nunca se va a comparar con mi Cristo. Y yo le llevo a Él todos mis problemas y todas mis aflicciones y todas mis cargas, y en Él estoy en paz. Si la persona que está junto a mí, sea mi esposa o mi esposo, está lidiando todo el tiempo conmigo y luchando entre carne y carne, ¿qué hago? Voy a mi Dios y yo digo: yo tengo paz, y el Espíritu de Dios me está dando paz. ¿Quién resolverá esto? Mi Cristo, ¿verdad? Entonces las parejas, ¿qué hacen? Van a Cristo. Ya no luchan carne contra carne, porque entonces, ¿quién va a ganar? Si lucha carne contra carne, ¿quién va a ganar? Nadie. El único que se va a reír es Satanás. Se va a reír de las parejas, de los esposos. Miren cómo los traigo. Se va a estar riendo del hombre y la mujer, ¿verdad?
y la carne va a vencer y el espíritu ahí no va a ganar. Pero el que tiene el espíritu se encomienda a Cristo y su paz está en él. ¿Sí? Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. ¿Sí? Apoyando esto de la paz interior profunda. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres paz en tu vida? Permite que el Espíritu de Dios esté gobernando en ti. Y la paz de Cristo vendrá sobre ti. ¿Quieres que haya pleitos, conflictos, aflicciones, contiendas, celos, amargura, rencor, resentimiento? Deja que obre la carne en ti. Dale libertad a tu carne y vas a ver que todo eso que tú quieres va a venir. Pero ¿quieres paz? Ve al Espíritu de Dios. Y permite que el Espíritu de Dios pelee tus batallas y que la paz de Cristo venga sobre ti. Otro punto, hermanos. El amor incondicional, ¿sí? Que significa darlo todo a cambio de nada, sin condiciones ni restricciones. Esa es otra señal de que el Espíritu está en ti. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. ¿Sí? Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero este amar, hermanos, es tan grande que tenemos que quitar de nosotros muchas cosas que nos impiden amar. ¿Cómo voy a amar a este si mira lo que me ha hecho? ¿Cómo voy a amar a ellos? Mira tanto daño que me han hecho. ¿Cómo voy a amar a aquel que desde pequeño me hizo y me maltrató y me dañó y me lastimó? ¿Cómo voy a amar? Ciertamente, si estás en la carne no podrás. No podrás. No podrás. Ese vecino que tanto te ha dicho y te ha dado muchos problemas. ¿Cómo voy a amar a mi vecino? ¿Verdad? ¿Cómo voy a amar a mi esposo que me falló? ¿O a mi esposa que me falló? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a perdonar? Y ahora, ¿cómo lo voy a amar? Qué difícil tarea, ¿verdad? Para el cristiano. Pero no es así, hermanos. No es así. ¿Saben qué es lo que impide? Es una obra de la carne que se llama orgullo. Ese orgullo es más grande, ¿sí? Es más grande que el amor. Por eso el orgullo está dominando sobre nuestro cuerpo. Es el que está gobernando nuestro cuerpo y por eso no podemos perdonar y no podemos amar. Porque el orgullo lo hemos puesto sobre todo eso. Está arriba del amor y está arriba del perdón.
¿Cómo me va a hacer a mí ese mal? ¿Cómo me va a hacer ese daño a mí? ¿Cómo es posible? No. Pídame otra cosa, pero eso jamás. No lo puedo hacer. Discúlpeme, pero eso no me lo pidan. Y entonces la persona vive todo el tiempo amargada, con resentimiento, ¿sí? Con rencor. ¿Y cuándo va a encontrar la paz? Nunca. ¿Quiere paz? Pero permite que la obra de la carne, del orgullo, ¿sí? Y la soberbia y vanagloria dominen sobre su propia carne. Entonces no va a haber amor. No va a poder amar jamás. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser vencida la carne. Y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros debemos decirle: no más podrás dominar sobre de mí. Tú quieres que yo esté así y que tenga problemas y que tenga conflictos y que tenga en mi corazón dolor y amargura y resentimiento, pero no lo voy a permitir. Y el Espíritu de Dios me va a ayudar. Porque de ahora en adelante yo voy a tener paz en mi corazón, que es la que Cristo me está dando. Sí, pero tenemos que ser radicales contra el pecado. Nuestra relación con el pecado debe acabar. Se fue la luz hasta en la bocina, ¿no? Así es lo que nosotros debemos hacer cuando la carne quiere gobernar sobre nosotros. Otro punto más importante, otra señal más de que tenemos el Espíritu en nosotros, ¿sí? Entonces dijimos el amor incondicional, ¿sí? Incondicional. Darlo todo a cambio de nada, sin condiciones ni restricciones, ¿sí? Cuando se ama de verdad, se perdona de verdad. ¿Sí? Sí, te perdono, pero cuando platicamos del mismo tema lo vuelves a recordar. Entonces no has perdonado. No has perdonado. Y aunque digas, sí, ya perdoné, yo ya no tengo nada. Pero cuando te recuerdan un momento de lo que te pasó, te resalta y te enojas o te pones a llorar, te sientes mal, entonces no has perdonado. Y entonces la carne sigue gobernando en ti. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es para mal tuyo. Ojalá que fuera un bien tuyo, que dices tú, bueno, según yo perdoné, pero no he perdonado. Y dices tú, bueno, pero ya me siento bien. No lo perdoné y lo mandé por acá y por allá y me siento bien. No te sientes bien, porque eso no da paz. Eso no da tranquilidad. Entonces no estás bien. En las apariencias parecemos que estamos bien, pero no estamos bien. Entonces estamos viviendo en el engaño. Estamos viviendo sin paz. ¿Sí? Y cuando uno verdaderamente ama, entonces verdaderamente perdona. Y verdaderamente uno no tiene ya más que acordarse. Lo tenemos en el pensamiento, pero ya jamás nos va a afectar ni nos va a dañar. ¿Sí? Sino que vamos a continuar nuestra vida, ¿sí? Sin que ese lastre lo sigamos trayendo nosotros. Esas son anclas para nuestro crecimiento espiritual. Recuerden que nosotros vamos en un camino y vamos en esta carrera cristiana. Pero si traemos anclas atrás, ¿cómo avanzaremos? Nos va a costar muchísimo más. Y quizá podamos ser vencidos porque nos cansamos. ¿Sí? Nosotros debemos evitar esos pecados y esas obras de la carne. Es como una mochila llena, cargadísima, y vamos nosotros. Y cuando viene la conversión y el perdón del Señor, y a veces decimos, ¿y por qué sigues cargando tu mochila? Si ya tú buscaste de Dios y ya te perdonó el Señor, ya el Espíritu de Dios está en ti. ¿Por qué la traes cargando?
Suéltala, libérate, sé libre, que Dios te ayude a que ya no tengas más mal pensamiento contra quien te haya hecho daño. Ahora aprende a amar como Dios nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera guardado todo lo que le hicieron? Y hubiera guardado rencor contra las personas que le dañaron hasta llevarlo a la cruz. Sin embargo, ¿qué dijo él? Perdónalos, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vino paz a Cristo y murió con alegría, sabiendo que había cumplido el propósito por el cual había llegado aquí. ¿Sí? Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Porque si él hubiera guardado esa amargura, ese dolor, resentimiento contra la gente que le hizo daño, no hubiera podido estar delante del Padre, porque el Padre no tiene comunión con el pecado, no tiene ninguna relación. ¿Sí? Pero Cristo vivió sin pecado y no iba a permitir, como ahora lo estamos diciendo, no debemos permitir que la carne vuelva a dominar sobre nosotros. No más. ¿Sí? Y otra señal, como última señal, valentía para testificar lo que Dios ha obrado en nuestra vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay poder, hermanos. Hay poder, por eso la necesidad de que llegue el Espíritu Santo a nosotros. Por eso la necesidad de que vayamos a Dios y pidamos perdón por todo nuestro pecado. Dios no puede obrar en nuestras vidas mientras el pecado esté ahí, mientras las obras de la carne estén ahí todavía actuando en nuestra vida. Tiene que ser perdonado todo nuestro pecado. Debemos ser libres del pecado, debemos estar justificados. ¿Sí? Para que la obra de Dios empiece en nosotros y el Espíritu de Dios venga a nuestra vida. El Espíritu de Dios no puede entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, porque si hay pecado, hay impedimento. Pero si ya vamos a Cristo de todo vuestro corazón, entendiendo que la vida de este mundo y en este mundo, la verdad nos lleva para perdición solamente, y hemos comprendido que en la vida de este mundo nada es buena, entonces vamos a Cristo y pedimos perdón. ¿Sí? Entonces Dios hace la obra maravillosa en nuestros corazones. Y ahí es donde Dios pone ahora su Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Sí? ¿Y el poder para qué es? El poder para vencer a este mundo perdido, para vencer a Satanás, para vencer tus propias concupiscencias, tus propios deseos, para vencer a tu carne. Dios da poder. ¿Sí? Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, todo, no nada más algunas cosas o de vez en cuando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él da poder para vencer. ¿Sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios nos ayuda a abrir nuestras bocas y declararle a todo mundo, hay un Dios que perdona, un Dios que ama.
Ese Dios me perdonó a mí. Ese Dios me amó, me ama a mí. Yo siendo lo que fui, yo fui lo que hayan sido. Cada uno de nosotros, todos hemos sido pecadores. Aquí nadie está libre de pecado, que podamos decir, no, es que el hermano o la hermana, pues como no peca. No, todos venimos del mundo perdido, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no hay uno solo en la tierra que no haya pecado. Simplemente que un día vino la misericordia de Dios a nuestra vida y alguien pidió por nosotros y el Espíritu de Dios llegó a nuestra vida y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y nos llevó delante del Padre y caímos rendidos y ahí le declaramos todo nuestro pecado y le pedimos perdón por todos nuestros hechos. Gracias a Dios que eso sucedió. Gloria a Dios. Porque si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido ni una oportunidad. Pero doy gracias a Dios. Y si hoy todos ustedes están aquí, no es por casualidad, hermano. Es porque Dios tiene algo ya contemplado para la vida de cada uno de ustedes. No es casualidad. Dios sabe por qué nos atrajo y nos trajo el día de hoy. Él tiene algo especial para ti. Y si tú lo comprendes, si tú entiendes que ya la vida que llevaste fue para destrucción y muerte eterna, hoy el Señor te está diciendo, hay una oportunidad para ti. Y si tú quieres que ya la carne no vuelva a gobernar en tu vida, entonces busca de Cristo. Y Él te dará de su Espíritu Santo. Y todo cambiará en ti. ¿Sí? Todo cambiará en ti. Entonces dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu mismo testimonio dirá lo que Dios ha hecho en tu vida. Y le vas a querer decir a todos le vas a querer gritar, miren, Señor, me ha cambiado. Yo lo que era y miren lo que Dios me ha transformado. Es lo que hace Cristo en nuestra vida. Y nos da mucha alegría. ¿Sí? Y queremos compartirlo a todos, porque si Dios obró en mí, que soy un pecador y soy lo más vil y menospreciado, y aún así tuvo misericordia de mí, yo sé que va a tener misericordia de muchos más. Sí. Y los primeros más cercanos a nosotros queremos que tengan misericordia son nuestra propia familia, los más cercanos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos convertimos a Cristo, hay una promesa inmediata, maravillosa. Dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos amamos a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿sí? Amamos mucho a nuestros hermanos, a nuestros padres. Y qué mejor que llevarlos adelante de la presencia de Dios, para que ellos también sean salvos, para que ellos también tengan Dios misericordia de ellos. Qué mejor regalo le podemos dar a nuestra familia. Ya olvidemos del afán y todo lo que presenta este mundo, ¿sí? Y busquemos, mientras tengamos tiempo, ¿sí? Busquemos de Dios. Recuerden, nadie tiene la vida comprada. Nadie. Y cuando alguien fallece, nos acordamos. Y decimos, ¿dónde están sus planes? ¿Sus proyectos? ¿Su casa? ¿Su coche? ¿Sí? Lo que tenía planeado, ¿a dónde quedó? ¿Qué fue de tanto que sufrió y luchó por tener? ¿Ahora qué se llevó? ¿Qué pudo hacer con su vida? ¿La pudo salvar en sus fuerzas? ¿Con sus riquezas? No. Cuando Dios dice te vas, te vas. Tengas o no tengas, te vas. Sí, pero cuando Dios nos está dando la oportunidad y nos está diciendo, ven a mí, ¿sí?
Arrepiéntete de todo tu pecado. Hay que aprovechar la oportunidad, hermano, para que cuando ya esté el Espíritu de Dios en nosotros y nos esté ayudando a vencer la carne, si un día Dios ahora sí viene y dice, te vas conmigo, gloria a Dios. Llévame, Señor. Llévame, Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabremos que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios y porque el Espíritu de Dios nos está ayudando. ¿Sí? Pero siempre estemos dispuestos a que la carne no vuelva a gobernar más sobre nosotros. ¿Sí? Y por último, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6. Todo convertido, versículo 19. 1 Corintios 6, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios, hermanos. Primero somos creación de Dios, pero cuando Dios nos toma para Él, entonces ahora somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Qué hermoso es eso, hermanos. Sin haberlo merecido, sin haberlo ganado, Dios en su grande misericordia nos mira entre esos 8,000 millones de personas que hay en la tierra, y de esos puntitos ahí nos tomó el Señor y dice, este es para mí. No debemos estar más que felices, no debemos sentirnos bienaventurados, y por consiguiente no por eso mismo debemos buscar de Dios y darle gloria y honra con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Es lo mejor que podemos hacer. Y Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre, hermanos. ¿Y saben cuándo no va a estar Dios con nosotros? Cuando volvamos a las obras de la carne. Entonces el Señor se separará de nosotros, como lo hizo con Cristo. Eso es lo que más le dolió a Cristo, ¿verdad? Que Dios Padre se separó del Hijo. ¿Por qué? ¿Que no había una grande comunión entre el Padre y el Hijo? ¿Que no Dios mismo es Cristo? Quizá algunos se han de preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me ha desamparado? Dice el Señor. Porque Cristo cargó con todo el pecado de la humanidad. Y desde el momento que Él tomó el pecado de la humanidad, se separó de la presencia de Dios. Porque el pecado no tiene comunión con Dios. Y eso es lo que más le dolió a Cristo, el haberse separado del Padre. Pero tuvo que cumplir el propósito, ¿verdad?, por el cual fue enviado a la tierra. Pero ahora, gracias a eso, es que todos tenemos la oportunidad. Todos podemos ser libres. Todos podemos ser salvos. Si en su gracia está el Señor, darnos la salvación. Esa grande oportunidad no la debemos despreciar, ¿sí? Y todos los que estemos luchando contra la carne, recuerden, tenemos poder para vencer, porque Dios nos dio poder y dio su Espíritu Santo. Y cuando tú creas que la carne quiera gobernar sobre ti, tú debes decir, tú ya no gobiernas en mí. Tú ya no tienes poder sobre de mí.
Y cuando alguien te venga y te provoque y te incite y te quiera llevar a caer en tentación y en pecado, tú di, yo voy a guardar mi paz porque Cristo pelea mis batallas. Yo ya no me voy a molestar, yo ya no me voy a enojar, yo no voy a contender con nadie, ni nadie me quitará esta paz. ¿Sí? Porque Cristo ahora vive en mí y su Espíritu de Dios me ayuda. ¿Sí? Dios nos ayuda y el Espíritu de Dios todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias al Padre Eterno. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, Señor. Te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a todos los que hoy venimos, para que sea vencida la carne y que no más tenga poder sobre nosotros. Que verdaderamente gobierne todos los frutos del Espíritu en nosotros, Señor, y que esas obras de la carne queden crucificadas en esa cruz, Señor. Y aunque los deseos y las concupiscencias estén presentes ahí, ya no tengan poder sobre nosotros, Señor. Que tu poder y tu Espíritu Santo sean ahora en nosotros, porque hemos entregado nuestra voluntad y nuestro libre albedrío en tus manos, Señor. Y te pedimos, seas tú, hoy y siempre, en nuestra vida. Gracias te damos. Bendice a nuestros hermanos que van a sus hogares, guárdalos, llévalos con bien. Y a los que nos visitan, Padre, también llévalos con bien en el camino. Guárdalos, Señor. No te olvides de ninguno. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por lo que hoy nos habló. Pero si alguien quiere comentar, testificar respecto a este tema, está la libertad, hermanos. Si esto fue de edificación, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos.